Así Bien son que las eso cosas. queda grabado, ¿no, Bernardo? Sí. Ya, ya. Ya, hoy día tenemos el agrado de tener Bernardo Varías presentando. Bernardo trabaja con Marcelo, está haciendo magíster, ¿cierto? Sí, estoy haciendo magíster Sí, con Marcelo. sí. Y hoy día nos va a hablar un poco sobre, bueno, unas cosas de Fine Grain Complexity, para seguir con los seminarios que teníamos antes, pero unas cosas que no vimos. Así que Claro. le dejo con Bernardo. Ya. Igual, si hay preguntas, supongo que podemos hacer preguntas, ¿no? Sí, en cualquier momento me preguntan, prenden el micrófono más. Y Ya, bueno, los que no puedan hablar pueden preguntar por el chat y alguien quizás me puede preguntar porque yo estoy en el iPad. ¿Ya? dale. Entonces hoy día vamos a hablar sobre un tema bien especial, un pilar como de Fine Grain Complexity, que son las hipótesis de tiempo exponencial. Y digo hipótesis porque hay una hipótesis fuerte y una que es la típica. Y siempre se habla de que la fuerte implica la débil, pero, pero por nombre nomás. Es como súper obvio que la fuerte va a implicar a la débil, pero en verdad la demostración de esto no es para nada sencilla. Hipótesis, Alejandro dice. La demostración de esto no es para nada sencillo y de hecho se ocupa un lema que es el Sparsification Lemma, que lo introdujo Impagliaso y Paturi, como en el año 2000, pero que es una brujería. Entonces, hoy día vamos a verlo formalmente. El lema no lo voy a mostrar porque de hecho yo me tomé como 3 módulos para mostrárselo a Marcelo, porque es una cosa así distorsionada. Ya, pero vamos a verlo, ¿ya? Entonces, partamos. Primero vamos a ver lo que son las fine grain reductions. Vamos a ver un ejemplo, como para seguir un poco también qué es el fine grain complexity para los que no saben mucho de eso. Luego vamos a ver el sparsification lemma y que lo vamos a utilizar en un ejemplo. Y por último, ya al final vamos a mostrar que la hipótesis de tiempo exponencial, la fuerte, implica a la que es normal. ¿Ya? Ahora, como contexto de qué es una fine grain reduction, que la vamos a introducir después, eh, como para que cachen un poco antes qué es lo que queremos hacer. Imagínense que tenemos dos problemas, A y B, y tienen dos cotas inferiores conjeturadas, se podría decir, para los tiempos de ejecución. Entonces lo que nosotros queremos es que eh, al final, si es que existe un algoritmo que corre en menor tiempo al tiempo conjeturado, nos gustaría construir otro algoritmo para resolver A en menos tiempo, ¿ya? Entonces, si es que ADN es el tiempo conjeturado y que realmente se cree que ese tiempo es la cota inferior, entonces no puede existir un algoritmo para B que corre en menos tiempo que el B sub n, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Esa es la idea de Fine Grain Complexity, tratar de no usar por ejemplo, las reducciones polinomiales, que de hecho hablo acá. En general nosotros ocupamos las reducciones de tiempo polinomial o log space, pero como a nosotros nos interesan las cotas de AN y BN, que puede ser, por ejemplo, n cuadrado y, no sé, 2 elevado a n, las reducciones, si es que por ejemplo tenemos n cuadrado y n cubo, obviamente que no es suficiente tener reducciones polinomiales porque nos estamos escapando del tiempo que tenemos como cota, ¿ya? Entonces, las reducciones tienen que ser al menos tan rápidas, al menos más rápida que ADN, de hecho, ni siquiera tiene que ser menor a ADN. ¿Ya? Además de las restricciones de tiempo, nuestras reducciones pueden ser many to one, que son las típicas, o Turing, que nosotros hacemos múltiples consultas a un oráculo, y las de Turing al final nos permiten reducir problemas que no son de decisión a problemas de decisión mediante como muchas consultas al oráculo, ¿ya? Y habiendo dicho esto, voy a introducir lo que son como formalmente las fine grain reductions. Entonces tenemos dos problemas, A y B, y AN, ADN y BDN son las cotas inferiores
conjeturadas, respectivamente. Entonces vamos a decir que A se AB reduce a B, y lo escribimos de esta forma, que en verdad nunca voy a usar esta notación, pero es bueno que sepan la definición exacta. Si para todo epsilon existe un delta que depende del epsilon, que es mayor a 0, y un algoritmo, voy a explicarlo primero acá y después voy a explicar qué es lo que significa todo esto, porque igual es como medio engorroso. Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta y un algoritmo que corre en tiempo a de n elevado a 1 menos delta sobre una entrada de tamaño n que hace q llamadas a un oráculo de B, tal que después yo resuelvo cada una de estas llamadas en un tiempo que la suma es menor a de n elevado a 1 menos delta. ¿Ya? Entonces, con un dibujito vamos a explicar esto, que yo sé que a mí me costó mucho entenderlo, pero para todo epsilon al final va a existir un delta, tal que primero yo tengo mi instancia de A, la voy a llevar a Q instancias de B, de B, digamos B1 hasta BQ, ¿ya? Bernardo, ¿de dónde viene Q? Q es ¿Es un número, constante? O sea, sí, pero ¿está parte de eso epsilon delta arriba o...? eh, es que Q no defino nada porque la única restricción que tiene que tener Q es que si yo sumo todas estas instancias tiene que ser menor Ah, a ok. esto. Entonces, Ya, si es que, ya, por ya. ejemplo, el problema necesita solamente una llamada al oráculo, Q es 1, si necesita 10, Q Ya, es 10, pero lo importante es esto acá. ya, ya, ok. ¿Te puedo preguntar otras cosas Sí, tontas? Tú dices que ADN y BDN son cotas inferiores. sí. Ya, entonces tú no estás ahí hablando en qué tiempo puedo resolver A. Es que eso es que no... ¿A qué te Ah, refieres no, no, con no, no, cota no. Sí, no, no, inferior? no. Ya. No, me refiero que, claro, sí, me refiero que son los tiempos para resolver estos problemas Ah, ok. menores Ya, posibles. mejor que tú sabes o crees El que mejor que yo existe es conozco, ADN. Ya, ok, claro. gracias. Es como la cota inferior de todos los Sí, algoritmos sí. para resolverlo. De, Sí, ahí de creo por que, arriba, ¿cómo sí, es? Infinitum de todo que conocemos por arriba que lo claro, resuelven. Algo. claro, no es ni el omega ni nada de eso, ¿ya? Em, ya, entonces nosotros primero lo que tenemos que hacer es transformar la instancia de A en Q instancias de B, y todo esto lo hacemos con un algoritmo que se demore ADN elevado a 1 menos delta, ¿ya? Es decir, menos que ADN, ¿ya? Y después, ya entonces en esta etapa, perdón acá, nos demoramos ADN elevado a 1 menos delta, ¿ya? Y después cada uno de estos lo resolvemos y en total esta suma también va a ser menor o igual que A de n elevado a 1 menos delta. ¿Ya? Entonces, al final, como que resolvemos y acá obviamente que obtenemos como la respuesta. ¿Ya? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que nos estamos demorando dos veces este tiempo como cota, o sea, en resolver A. ¿Ya? Y esto es para todo epsilon, va a existir un delta. Entonces, eso es eh, lo que dice acá, no es más. Entonces, bueno, cada consulta del oráculo la podemos simular en tiempo esto porque suponemos que existe un algoritmo y la definición implica que si puedo resolver B en tiempo B elevado a 1 menos epsilon, cuando tengo entrada de tamaño n, entonces puedo resolver A en tiempo A de n elevado a 1 menos delta. ¿Ya? Es decir, como que bajé de la cota que yo tenía conjeturada, del tiempo menor conocido, ¿ya? ¿Y esto cómo se usa? Por ejemplo, si yo creo que este problema, que el problema A no se puede resolver en menos de este tiempo y estoy muy seguro, entonces, si logro hacer esta fine grain reduction, al final lo que estoy diciendo es que también estoy
como muy seguro de que el B no se puede resolver en menos de B de n. ¿Se entiende más o menos cómo va la idea? Ya. Entonces, para seguir con lo que nos toca, vamos a recordar que es KSAT, que es el problema de decisión que tenemos que ver si es que una expresión en KCNF, o sea, a lo más K literales por cláusula, es satisfacible. Sabemos que este problema es NP completo para K mayor que 2 y para K igual a 2 lo podemos resolver en tiempo polinomial, ¿ya? Y habiendo recordado lo que era KSAT o KCNF-SAT, como se quiere decir, vamos a definir una secuencia de números, S sub K, para todo K mayor igual que 2. ¿Ya? Entonces, para K mayor igual que 2 definimos S sub K como el ínfimo de todos los delta en los reales positivos, tal que KSAT puede ser resuelto en O de 2 elevado a delta n, con n variables, obviamente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es esta definición? Bueno, el ínfimo está bien definido porque el 0 es una cota inferior, ¿ya? Pero lo que aquí estamos diciendo es que, ya, veámoslo así. Ya, sabemos que S de 2, por ejemplo, o sea, no S2, 2 SAT puede ser resuelto en tiempo polinomial, ¿ya? Es decir, que para todo delta mayor que 0, podemos resolver 2 SAT en O de 2 elevado a delta por n, ¿ya? Porque siempre el exponencial, por más chico que el delta sea, si es mayor a 0, le va a ganar al tiempo polinomial. Entonces el S2 sería 0, porque el ínfimo es 0, ¿ya? ¿Qué pasa entonces si es que nosotros tenemos, por ejemplo, que en un SK tiene valor, no sé, digamos esto, delta K, ¿ya? Y obviamente que esto estamos entre 0 y 1 porque si tenemos que delta es 1, el problema se resuelve por fuerza bruta, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si tenemos que SK se puede que es igual a delta, ¿ya? Y delta es mayor a 0. Esto significa que por acá, que con todos estos deltas, uno no le alcanza el tiempo para resolver el KSAT, ¿ya? Y eso quiere decir que KSAT tiene que ser resuelto en tiempo exponencial para ese K, ¿ya? Eso es lo que está diciendo esto, ¿ya? Entonces, bueno, como ya vimos, S de 2 es igual a 0 porque se puede resolver en tiempo polinomial. Y otra cosa importante es que a medida que yo voy aumentando el K, eh, yo puedo, o sea, yo sé que S de 3 va a ser menor o igual a S de 4 y S de K va a ser menor o igual a S de K más 1, porque al final si yo puedo resolver K más 1 SAT, entonces puedo resolver K SAT, porque recordemos que K SAT significaba que KCNF es que tienen a lo más K literales, ¿ya? Entonces pueden tener menos literales también. Ya, habiendo definido eso, se define la hipótesis del tiempo exponencial y la otra también, la fuerte, de una forma muy sencilla. Eh, lo que conjeturan es que S de K va a ser mayor a 0 para todo K mayor a 2, ¿ya? Esa es la hipótesis de tiempo exponencial. Y la hipótesis fuerte lo que dice es que si es que yo le hago el límite que K tiende a infinito a esta S de K, entonces voy a tener que esto es 1. Es decir, que mientras, como que siempre que yo vaya agrandando el K, como que se va a ir acercando a 1. Ya está el tiempo para resolver KSAT, ¿ya? Que cada vez es más difícil. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Igual voy a explicar después la hipótesis en otras palabras, pero especialmente por esto, porque al final nos permite definir de una forma equivalente la hipótesis de tiempo exponencial utilizando solamente 3 SAT, ¿ya? Ya, si no quedan dudas. Sí, Entonces, ¿sí? pero
Pero quizá vas a hablar, ¿se sabe algo sobre cualquier inferencia entre S3 hacia arriba o no? Que son todos Eh, iguales, que uno es menor que otro, algo así. O no, no hay nada todavía. o sea, es que no, 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 según yo no hay nada, pero yo Ya, no soy, sí, ok. yo no soy quien para decir que no hay Bueno, nada, pero yo nosotros no sé que hay tampoco, nada. así Sí, que no po. importa. Ya, dale. Sí. Claro, Gracias. pero ni siquiera se conoce en el fondo con S3, por ejemplo, una cota inferior, porque podría ser cero también, ¿no? Podrían ser todas cero, porque por eso están diciendo ahí la Claro, hipótesis, la ETH, ¿no? claro, pero podría ser Mm. que todas fueran, no sé, po, No, no, un Nico, no delta. pueden ser cero. Es que ni siquiera para dos puede ser cero. Pero en el Puede fondo con ser ETH, arbitrariamente cerca de cero, quizá. Eso es lo máximo que puede mostrar. claro. Si no, tendría algoritmo en tiempo constante. Ah, no, 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 pero igual Ah. puede ser cero porque acá estamos tomando Sí. el ínfimo. Entonces, Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. sí. Ya. Yo estaba pensando en delta concreto. No tiene Ah, no, no, razón. el delta, claro, no puede ser cero. De hecho, para 2 SAT tampoco es cero el delta, Sí, sí. pero como el No, no, ínfimo. pero sí, como ínfimo. Claro. Ah, ya. Y acá de hecho me faltó esto. Ya. No. Entonces, otra forma de explicar la hipótesis de tiempo exponencial, ya que sabemos que SK es mayor a cero para todo K mayor a 2, es simplemente decir que S de 3 va a ser mayor a cero. ¿Ya? Porque de ahí uno puede concluir que S de 4 es mayor a cero, S de 5 es mayor a cero. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente forma y todas las demostraciones están utilizando esta definición, ya que existe un delta mayor a cero, tal que 3 SAT sobre n variables no puede ser resuelto en O de 2 a la delta n, ¿ya? Que al final es lo que decíamos antes, que el S de K es mayor a cero para 3, para 3, para K igual a 3, y para todos los mayores. ¿Ya? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos en Fine Grained Complexity es, porque esta es una hipótesis súper es fuerte, ¿ya? Es más fuerte que P igual a NP, es si es que de esto nosotros podemos concluir que otros problemas pueden requerir tiempo exponencial, o de hecho, quizás podríamos preguntarnos si es que otros problemas pueden requerir otra cota, ya no necesariamente tiempo exponencial. Pero cuando se plantea el ETH, en el paper que hace Impagliazzo, eh, ellos lo hacen como, no están hablando de fine grained complexity, sino que están hablando como de reducciones como subexponenciales, una cosa así. Entonces como que lo dedican todo a eso. ¿Ya? Pero después uno puede ir viendo que, por ejemplo, se puede concluir que eh, vectores ortogonales tiene una cota que creo que era n cuadrado, utilizando la hipótesis de tiempo exponencial. Entonces no necesariamente yo estoy viendo acá que siempre voy a tener que resumir ETH a problemas que demoren tiempo exponencial. ¿Ya? Ya, entonces, para ver un ejemplo de cómo podemos utilizar la hipótesis, vamos a definir el problema de conjunto independiente, que yo creo que todos lo conocen acá, pero para recordar es que van a ser todas las tuplas G, K, donde G es un grafo y G tiene un conjunto independiente de tamaño I mayor o igual a K, ¿ya? O también puede ser definido como I igual a K, porque si tenemos que I es mayor o igual a K, entonces, obviamente que tenemos un conjunto independiente de tamaño K. Ya, y recordemos que un conjunto independiente en un grafo era una cosa que era un subconjunto de los nodos tal que no estaban conectados entre ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este de acá y este de acá serían un conjunto independiente. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la reducción típica de 3 SAT a conjunto independiente, porque después los vamos a ocupar para demostrar que conjunto independiente requiere tiempo exponencial según ETH. ¿Ya? Entonces, dada una fórmula phi en 3CNF de n variables y m cláusulas, vamos a construir el siguiente grafo. Por cada cláusula, que van a ser 3 literales, por
podemos asumir que son 3 literales, aunque pueden ser menos, porque podemos ir como, si son 2 literales, agregamos una cláusula más y agregamos como la negación del literal y la no negación del literal. Entonces podemos asumir que las cláusulas son de 3 literales. Y para cada cláusula vamos a hacer un nodo por cada literal, ¿ya? Entonces, bueno, después voy a ver un ejemplo cómo se ilustra esto, pero un nodo por cada literal. Luego vamos a construir el siguiente conjunto de aristas. Lo primero es que hay 2 literales que pertenecen a la misma cláusula, entonces los vamos a conectar, ¿ya? Y esto se puede ver acá, cuando yo pongo que tengo 2 nodos, porque son 2 literales distintos. Entonces eso lo voy a conectar. Y además, si es que yo tengo que en 2 cláusulas distintas, tengo literales complementarios, o sea, o que se contradicen, también voy a hacer una conexión, ¿ya? Esa es toda la construcción. Y lo podemos ver en un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos phi, que es esta fórmula acá. Entonces lo primero que hacemos es crear un nodo por cada uno de los literales, ¿ya? Conectamos estos 3 entre sí. Acá las flechitas no tienen un sentido, solo que no sabía cómo hacerlo sin ese sentido, ya, obviamente. Y luego podemos ver que tenemos aquí 2 literales que se contradicen, entonces conectamos esos 2 nodos, ¿ya? ¿Se entiende más o menos cómo va la construcción? Ya, entonces esta es la típica construcción o la reducción de 3 SAT a conjunto independiente. Ya, entonces el teorema lo que dice es que phi va a ser satisfacible si, solo si G tiene un conjunto independiente de tamaño M. ¿Ya? Y es bien sencilla la demostración, de hecho pensé pasarla, pero es tan sencilla que prefiero hacerla nomás para no dejarlo colgado. Entonces, para la derecha, supongamos que phi es satisfacible por una evaluación sigma. Entonces, cada cláusula, obviamente que tiene que ser satisfecha por esa evaluación, y eso significa que al menos debe haber un literal en esa cláusula que lo satisface, ¿ya? Luego lo que vamos a hacer, vamos a construir el conjunto que representa a cada uno de estos literales, uno por cláusula, y vamos a tener, como son m cláusulas, vamos a tener m nodos, y podemos ver que esto es un conjunto independiente. ¿Por qué? Primero, porque cada literal no se puede contradecir, o si no, esta parte de acá no sería cierta, ¿ya? Entonces dijimos que íbamos a conectar solamente los literales que se contradecían y que estaban en distintas cláusulas, y por el otro lado, estos no están conectados entre sí porque son de distintas cláusulas. Entonces tenemos un conjunto independiente de tamaño m, y por lo tanto, para este lado la demostración se cumple, ¿ya? Para el otro lado, es casi lo mismo. Tenemos que G tiene un conjunto independiente de tamaño m, ¿ya? Por construcción, cada vértice del conjunto independiente tiene que corresponder a una cláusula distinta. ¿Por qué? Porque si no estarían conectados, ya que conectamos a cada nodo de la misma cláusula, ¿ya? Luego tenemos un conjunto de tamaño m, de esta forma, cada uno en una cláusula distinta, y además sabemos que ningún LJ, ningún LI o LJ con un LK se pueden contradecir porque no están conectados por la construcción también. Entonces, ninguno de estos puede tener una arista que los conecte. Y entonces podemos construir una evaluación que haga todos los L sub I verdaderos, y por lo tanto va a ser la fórmula verdadera, porque en cada cláusula hace algún literal verdadero, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? Esa demostración es demostración bien estándar, pero entretenida, porque es sencilla. Entonces, aquí me faltó poner en las diapos como que aparecieran los números de repente, así que van a tener como los spoilers. Pero lo que nosotros queremos demostrar es que ETH implica conjunto independiente,
¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a demostrarlo por contrapositivo, ¿ya? O sea, implica que conjunto independiente requiere tiempo exponencial. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Ya? Entonces, por contrapositivo, ¿cómo sería esto de acá? Sería la negación de esto, es decir, que conjunto independiente no requiere tiempo exponencial. ¿Y eso cómo se puede escribir? Que para todo delta mayor a 0, conjunto independiente en un grafo de tamaño n, o sea, de n nodos, digamos, puede ser resuelto en tiempo 2 elevado a delta n, ¿ya? Y ahí estaríamos diciendo que conjunto independiente eh, no requiere tiempo exponencial, ¿ya? Y dado que phi en 3NF, o sea, dado phi en 3NF y de n variables, que lo que queremos demostrar es que para todo gamma mayor a 0 existe un algoritmo que decide decide si phi es satisfacible en tiempo 2 elevado a gamma n. Eso o sea, eso sería la negación de la hipótesis de tiempo exponencial, ¿ya? Es decir, que no necesitamos tiempo exponencial para 3NF. Entonces, si de acá podemos concluir esto de acá, entonces podemos Espera, concluir. ¿Sí? sorry, en el 2, gamma es el epsilon de este H, ¿no? Sí, el delta. Es que lo cambié porque El- después usamos el epsilon para una cosa y no quería ya, confundir. ya, ok. Perdón, pero es el delta, pero como acá ya usé el delta. em, pero claro, lo que queremos decir es que para todo delta, para todo gamma, podemos resolver 3NF en 2 elevado a gamma n. Es decir, no requiere tiempo exponencial. ¿Ya? Ya. Ahora, como queremos demostrar que para todo gamma se cumple, tomemos un gamma mayor a 0, perdón. Y entonces con la reducción anterior, si se acuerdan, lo que hacíamos era que por cada cláusula construíamos 3 nodos, ¿ya? Entonces, vamos a tener O de 3m nodos, porque tenemos m cláusulas, ¿ya? ¿Sí? En la reducción usábamos 3m, usábamos m cláusula dan a 3m nodos. Entonces nuestro n de acá sería 3m, ¿ya? Y además sabemos que m es del orden n al cubo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 literales, hay 2n formas de poner el primer literal, porque la negación de una fórmula, o sea, la negación de una variable y la variable, como son n variables, tenemos 2n fórmulas, 2m formas de poner el segundo literal y 2n de poner el tercer literal, y obviamente que sería menos si es que no consideráramos las cláusulas que son como tontas, pero, pero también queda de orden n al cubo, ¿ya? Entonces sabemos que m es menor o igual a una constante por n al cubo, ¿ya? Y usando nuestro algoritmo para conjunto independiente, aquí estaríamos diciendo que n es menor o igual a c por n al cubo, ¿ya? Podemos resolver podemos resolver al final 3CNF de n variables y m cláusulas en 2 elevado a delta por 3 por c por n al cubo, ¿ya? Porque esto de acá, si se fijan, es n, ¿ya? Y nosotros teníamos que para todo, ¿ya? O sea, ¿hasta ahí queda claro? Como que podemos resolver sin mirar esto de acá, que podemos resolver el 3SAT en este tiempo, ¿sí? Porque supusimos que para todo delta se cumplía.
¿ya? Ahora, yo no he especificado cuál es este delta, porque no lo tenemos que asociar al gamma, pero simplemente acá el delta eh, va a ser gamma partido en 3 por C, ¿ya? Eso es el delta. Entonces, específicamente para este gamma, para este delta, se cumple, entonces podemos decir que esto lo podemos resolver. Pero ¿cuál es el problema de esto? Yo creo que ya vieron cuál es el problema. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema? ¿O no? ¿O no se animan? El problema. Ya, el problema de esto es que nosotros queríamos llegar a 2 elevado a gamma n, pero acá tenemos un gamma n al cubo, como que nos pasamos demasiado, nos pasamos muchísimo. Entonces, como que si nosotros usamos esta técnica, no estamos demostrando que no se cumple la hipótesis de tiempo exponencial. Estamos demostrando cualquier cosa, ¿ya? Como que nosotros queríamos llegar a un 2 elevado a gamma n, y si no llegábamos a eso, no nos sirve, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que lo anterior no funciona porque el número de cláusulas, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta más tonta Sí. de antes? Sorry. Creo que está todo bien. Solo mete ruido cantidad de aristas que vas a tener. Creo que se queda todo bien adentro del cubo, pero... o sea, no sé si se puede sobrecargar la cantidad de arista entre... Ah, ok. No, yo creo que está bien, porque tú no necesitas generar las aristas para reducción. Así que está bien, porque la puedes deducir desde la etiqueta de los nodos. Claro, claro. Yeah, Sí, ok. sí, porque en general uno ve el tamaño del grafo. Ya, entonces vimos que el problema acá, ¿por qué no llegamos a n y llegamos a n cubo? Es porque acotamos la cantidad de cláusulas eh, por un número cúbico o sea, respecto a la cantidad de variables. Entonces, no funciona porque el número de cláusulas es de orden O de n al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a pensar? Si es que tuviéramos una reducción que construyera un grafo de 3CNF o sea, una fórmula a un grafo de O de n cláusulas y n variables, por ejemplo, o de n variables, entonces podríamos utilizar el enfoque anterior y tendríamos un algoritmo para 3 SAT en 2 elevado a gamma n. ¿Y esto por qué? Porque acá en vez de acotarlo por c por n al cubo, tendríamos c por n, y entonces nos quedaría perfecto. Y ahí funcionaría genial. El problema, bueno, esto sería como haciendo un tipo de 3CNF sparse. Esto es reducir primero la fórmula de 3CNF de n variables y m cláusulas a una 3CNF con n variables y O de n cláusulas. Y ahí con la misma reducción del conjunto independiente podríamos construir lo que queremos. El problema es que lo anterior no se sabe que sí se puede hacer, y de hecho se cree que no se puede hacer. Es como demasiado. Eh, entonces, sin embargo, va a existir un sparsification lemma que nos va a ser de utilidad y va a ser como magia negra, casi como un black box, ¿ya? Entonces, les voy a introducir el Sparsification Lemma. No se los voy a demostrar. Si quieren, yo tengo la demostración lista. La tengo ahí encuadrada, porque es enferma, ¿ya? Pero me van a tener que creer, o si no tendríamos que dedicarle como 3 semanas más. Ya, pero ¿qué es lo que dice esto? Ojo con esto, que acá como que nos podemos confundir con tanto epsilon, el k. Por eso antes como que no usé epsilon, porque lo quiero usar especialmente para este lema, que se lo merece. Ya, entonces, para todo epsilon mayor a 0 y k mayor o igual a 0, existe un algoritmo que corre en tiempo O de 2 a la epsilon n por poli n, que al final esto es como O de 2 a la epsilon n por
un epsilon, algo así, por el poli, como que podríamos sacarle el poli, em, que toma una fórmula phi en KCNF de n variables y produce 2 a la epsilon n fórmulas en KCNF, ¿ya? O sea que tomamos una phi en KCNF y producimos 2 elevado a epsilon n fórmulas, ¿ya? Y digamos phi 1 hasta phi a la 2 elevado a epsilon n, y esto se demora, digamos, saquémosle el poli n, ¿ya? Porque creo que si no, no funciona. Se demora O de 2 a la epsilon n, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia de esto? Primero es que phi va a ser satisfacible si y solo si la disyunción de todas estas fórmulas es satisfacible, ¿ya? Y lo segundo es que cada phi sub i de estas que tiene n variables y O de n cláusulas, ¿ya? Porque en el caso que nosotros fijamos el k, esto se vuelve una constante, porque el epsilon está fijo también si lo fijamos, y esto va a tener O de n cláusulas, ¿ya? Entonces, tenemos un phi KCNF y lo vamos a transformar en 2 elevado a epsilon n distintas fórmulas, donde vamos a tener O de n variables y O de n cláusulas, ¿ya? Yo voy a trabajar igual con esto de acá, como para no ser tan chanta, pero bueno, la demostración de este lema requiere un análisis detallado. A mí no se me ocurre cómo o sea, no me imagino cómo se le ocurrió este lema a Impagliazzo, porque son 7 lemas, cada uno demuestra el otro, y al final demuestran todo. Entonces es como loco, ¿ya? Pero se entiende un poco lo que hace, como que estamos cambiando cantidad por la cantidad de formulitas por la cantidad de cláusulas al final, ¿sí? Eso es lo que hacemos, como que metemos una cantidad exponencial de fórmulas, pero cada una tiene una cantidad lineal de cláusulas. Pero está súper, o sea, entiendo por dónde vas, pero es súper contraintuitivo, porque tú Es quieres como reducir un poco que claro. vayas a tener y al final lo haces tal que tengas una cantidad exponencial, pero dado que después puedes manipular exponente, te sale probablemente, Sí, pero eso es es como, efectivamente lo es que pasa. súper raro. Sí, y de hecho, si uno lo empieza a pensar para, por ejemplo, n es pequeño y epsilon súper pequeño, como que no hace sentido porque al final yo no hago fórmulas, no hago más fórmulas. Como que no hace nada de sentido. Entonces, pero esto hace sentido cuando el n es grande, cuando vamos aumentándolo. En complejidad vemos como n después de cierto n0. ¿Ya? Entonces, ahora ¿Por sí qué, vamos a... Bernardo? ¿Sí? ¿Por qué te podéis sacar el poli n ahí? Porque igual el poli n, en el fondo necesitáis que como el tiempo sea de 2 a la epsilon n, ¿no? No, no, Porque pero lo eso no cambiáis te... por otro exponencial, ¿cachai? Lo puedes por decir que otro es con epsilon. epsilon prima, sí. Sí, sí, pero el problema que voy a tener después es que yo no voy a usar el poly n. Y acá, si yo quisiera ser como bien estricto con lo que le estoy diciendo, este epsilon prima, si yo le saco esto de acá, tiene que ser distinto de acá, porque obviamente que yo le voy a estar multiplicando por un 2 elevado a epsilon algo, ¿ya? Pero seguramente como que uno puede modificarlo de tal forma que aquí yo tengo un epsilon prima y acá un epsilon prima, y algunas de estas algunas de estas Ya, fórmulas sean triviales o pura relleno. ¿Sí? claro, claro. Pero es lo que decía Domagoj, que, que uno puede acotarlo por otro 2 elevado a epsilon n o algo así. Ya, entonces, ahora vamos a aplicar un enfoque que sí nos va a servir. Y lo mismo, supongamos que conjunto independiente puede ser, o sea, supongamos que conjunto independiente sobre un grafo de n nodos puede ser resuelto en O de 2 a la delta n, que es lo que teníamos antes, para todo delta mayor a 0. Es decir, no requiere tiempo exponencial. ¿Ya? Vamos a definir unas constantes arbitrarias que nos van a servir para que siempre se definen al final, pero se presentan al principio para decir como, oh, somos muy bacanes, las sabíamos de antes. Y este C de acá es el C del sparsification lemma, ¿ya?
Entonces definimos estas variables, ¿ya? Entonces, primero lo que queremos demostrar es que es para todo gamma mayor a 0, queremos demostrar que 3 SAT se puede resolver en 2 a la gamma n, ¿ya? Entonces, epsilon va a ser gamma medios y delta va a ser esta cosa de acá, ¿ya? Entonces, sea phi una fórmula en 3CNF, aplicando primero a phi la reducción del sparsification lemma con el epsilon que escogimos acá, vamos a obtener 2 elevado a epsilon n formulitas, cada una con n por esta constante al final, cláusulas, ¿ya? Y n variables, recordemos que eran n variables, ¿ya? Entonces, luego, a cada una de estas fórmulas les vamos a aplicar la reducción desde 3 SAT al grafo, ¿ya? Vamos a construir 2 elevado a epsilon n grafos, ¿ya? Y y nos van a quedar 2 a la epsilon n grafos de esta cantidad de nodos. 3 por n, porque recuerden que era 3 por la cantidad de las cláusulas. Y acá tenemos esta cantidad de cláusulas. ¿Ya? Esta cantidad de nodos por cada phi sub i. ¿Ya? Entonces, aquí les chanto esto que hemos resuelto 3 SAT en tiempo esto de acá. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Porque nos demoramos, bueno, nos demoramos primero en hacer estas fórmulas. En este paso de acá, nos vamos a demorar 2 elevado a epsilon n. Creo que acá sí me funciona el poli n. Ya tengo 2 elevado a epsilon n por poli n. ¿Ya? Más lo que nos demoramos en resolver cada uno de estos conjuntos independientes, y en cada uno de esos nos demoramos 2 elevado a delta por la cantidad de nodos, que va a ser lo mismo que 2 elevado a delta por 3n, 3 partido en epsilon elevado a 3c, ¿ya? Y esto lo tenemos que hacer una cantidad 2 elevado a epsilon n veces, ¿ya? Porque es por cada uno de las fórmulas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice? Ya. Y bueno, como nos queda la suma, esto es menor a esto. ¿Ya? Porque podemos simplemente acotar esto por esto de acá. Entonces nos queda que esto funciona en este tiempo. ¿Ya? Acá simplemente pasé esto sumando. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto? Hasta el momento nada, pero obviamente que deben intuir que si yo le meto estas cuestiones de acá, la fórmula se me va a limpiar. ¿Ya? Entonces vamos a factorizar por el n y vamos a sacarlo del juego por un momento para ver qué nos resulta. Entonces nos queda en el exponente esto, y obviamente que todo esto está multiplicado por el n. ¿Ya? Entonces reemplazamos el epsilon y el delta, nos queda todo en función de gamma, y acá, bueno, se nos va esto de acá nos queda un gamma, el 3 elevado a 3c se nos va con esto, el 2 elevado a 3c se nos va con esto, acá nos queda un medio, entonces nos queda gamma medios más gamma medios, gamma, ¿ya? Y entonces esto de acá es igual a O de 2 elevado a gamma n. ¿Ya? Entonces podemos resolver 3 SAT en O de 2 elevado a gamma n. Para todo gamma mayor a 0. Recuerden que acá tomamos un gamma cualquiera. O sea, acá tomamos un gamma cualquiera. Y después definimos el epsilon, definimos el delta, definimos todo. Y lo anterior obviamente que contradice la hipótesis de tiempo exponencial. ¿Ya? Entonces de eso concluimos que según la hipótesis de tiempo exponencial, conjunto independiente requiere tiempo exponencial. ¿Puede volver un segundo al enunciado de sparsification lemma, por favor? Solo... Ya, sí, perfecto. Estamos. Yeah. Gracias. Es como una magia, es como el sparsification lemma. ¿Ya? Pero
es demostrable. Yo ya lo demostré, así que no le estoy metiendo un... O sea, me pueden creer o no. No le estoy metiendo el gol falsamente, se lo estoy diciendo que se lo estoy metiendo. Ya. Entonces, ya vimos ETH y para qué funciona. Y ya son las 1:50, que está bien en el tiempo. Así se usa la hipótesis de tiempo exponencial en Fine Grained Complexity. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver es por qué Seth implica la hipótesis de tiempo exponencial, ¿ya? Que a priori no se ve. ¿Ya? Entonces, recordemos que la hipótesis fuerte era que cuando yo hacía que el K se fuera al infinito, el S de K como que se iba a 1. Es decir, que yo como que el K-SAT, cuando lo hago muy, muy grande, como que tiende a, o sea, no lo voy a poder resolver, voy a tener que resolverlo al final en 2 elevado a n. Acá hay un 1. Eso es lo que más o menos me está diciendo. ¿Ya? ¿Y esto de qué otra forma se puede formular la hipótesis fuerte? Es que para todo epsilon, ya acá, pucha, les puse epsilon, pero bueno, no tenía más letra. Para todo epsilon existe un k mayor o igual a 3, tal que k-SAT sobre n variables no puede ser resuelto en 2 elevado a 1 menos epsilon por n, ¿ya? Y si se fijan, lo que estoy diciendo acá es que si yo tomo un epsilon suficientemente chico, va a existir un k. O sea, por ejemplo, si yo tomo, acá está el 1, acá está el 0, y tomo este epsilon, ¿ya? Van a existir k's que k-SAT no puede ser resuelto con con este tiempo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo un epsilon muy cercano a 0, estoy prácticamente diciendo que va a haber un k para atrás que yo no voy a poder resolverlo en 2 elevado a, no sé, pues 0,99 n. Y así puedo seguir para siempre, ¿ya? Mientras me acerco al 0. Entonces al final estoy diciendo como más o menos lo mismo, o equivalente, ¿ya? Entonces, la pregunta es, a priori, ¿la hipótesis de tiempo exponencial fuerte implica la hipótesis de tiempo exponencial normal? Como que yo no lo veo. No lo veo. Porque de hecho, acá, de hecho no, a priori como que no lo implica. Dice como existe un delta mayor a 0 tal que 3 SAT sobre n variables no puede ser resuelto. Y acá me dice, para todo epsilon mayor a 0, existe un k mayor o igual a 3. Es decir, que puede ser que esto parta de k igual a 4. Que para todo epsilon, desde k igual a 4, eso no va a funcionar. ¿Ya? Ya. Entonces, pero si hay una demostración formal, ¿ya? Entonces tenemos MBETH, que va a ser como una hipótesis más creíble, una hipótesis de tiempo exponencial más creíble, que dice, existe un k mayor o igual a 3 y un delta mayor que 0, tal que k-SAT sobre n variables no puede ser resuelto en 2 elevado a delta n, ¿ya? Se entiende que esto es como un poco más creíble, porque acá yo no estoy diciendo, porque claro, nosotros sabemos que 2 SAT se puede resolver en tiempo polinomial, ¿y por qué 3 SAT no se va a poder resolver si apenas 1 de diferencia? Ya, digamos que K es 1000. Entonces ya, en K1000 quizás no se pueda resolver, o K1.000.000, ya, quizás ahí no se puede resolver. ¿Ya? Entonces, eso es una hipótesis más creíble, que así lo definen. Y obviamente que la hipótesis de tiempo exponencial implica esta hipótesis más creíble, porque acá dice existe un k mayor o igual a 3 y un delta mayor a 0, y la hipótesis exponencial dice que para 3 SAT hay un delta que no funciona esto. Entonces simplemente reemplazamos el k por el 3, k igual a 3, y estamos listos. ¿Ya? Entonces ETH va a implicar MBETH, ¿ya? ¿Se entiende por qué lo implica? ¿Ya? Por otro lado, Seth implica MBETH. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros acá dice para todo epsilon, entonces tomemos epsilon igual a 0,2, ¿ya? Entonces 1 menos epsilon va a ser 0,8. Y acá dice que hay un K
existe un K mayor o igual a 3, tal que cada SAT no puede ser resuelto en 2 elevado a 0,8 n, ¿ya? No estamos especificando que es K igual a 3, estamos diciendo que hay alguno que se cumple para algún delta, y en este caso ese delta era 0,8, ¿ya? Entonces, la hipótesis fuerte incluye, o sea, implica mbeth. Ya, ahora vamos a demostrar, y quedan las últimas diapositivas, que en verdad ETH y mbeth son equivalentes, ¿ya? Que a priori uno no lo ve así como a la primera. Estas dos cosas son equivalentes. ¿Y por qué uno no lo ve? ¿Por qué creen que uno no lo ve? Porque vamos a usar el lema, el sparsification lema, po. Por eso uno no lo ve. Entonces, lo que vamos a demostrar es que mbeth implica aeth utilizando el sparsification lema, pero lo vamos a hacer por contrapositivo. Vamos a suponer que la hipótesis de tiempo exponencial no se cumple, y vamos a demostrar que mbeth tampoco se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría por contrapositivo lo que acabo de decir? Que para todo delta mayor a 0, 3 SAT sobre n variables puede ser resuelto en O de delta a la n. Eso es la negación de la hipótesis de tiempo exponencial. Y la negación de mbeth dice que para todo k mayor o igual a 3 y para todo gamma mayor a 0, k SAT sobre n variables puede ser resuelto en 2 a la gamma n. ¿Ya? Entonces al final estoy tratando de mostrar por contrapositivo. Y como corolario de este lema, porque aquí estaríamos diciendo que, bueno, ya sabemos esta dirección de acá, y acá estamos demostrando esta de acá, entonces al final estamos diciendo que las dos definiciones son equivalentes, y entonces demostraríamos que seth implica a la hipótesis de tiempo exponencial porque también esta implica mbeth. ¿Ya? Ya, ¿cómo va la demostración? Supongamos que para todo delta mayor a 0 tenemos un algoritmo que resuelve 3 SAT sobre n variables en tiempo O de delta n, O elevado a delta n, ¿ya? Y vamos a considerar la reducción usual de k-SAT a 3 SAT. Y esta reducción lo que hacía era que para cada cláusula de k literales, introducíamos k-2 cláusulas mediante como metiéndole nuevas variables y negándolas. No sé si se acuerdan, si les resuena un poco la memoria, de que nosotros lo que hacíamos era que poníamos L1 acá, L2 y una nueva variable. Y negábamos la variable, poníamos L3, nueva variable. Negábamos I2, L4, nueva variable. ¿Ya? Negábamos la nueva variable y así hasta el final, y en el final quedamos como igual que al principio, que teníamos LK-1 y LK, que eran los literales. Entonces, si uno cuenta todas estas cláusulas, vamos a tener K-2 cláusulas por cada una de estas cláusulas, y vamos a tener K-3 nuevas variables. ¿Por qué K-2 cláusulas? Porque acá tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos de aquí hasta acá hay K-3 cláusulas, y acá le sumamos 1, entonces son K-2 cláusulas. ¿Ya? Entonces resultamos con una fórmula de 3 CNF de n variables originales más K-3 variables por cada cláusula que teníamos antes, que eso es obviamente O de n más m variables, y m por K-2, que es O de m cláusulas. ¿Ya? Entonces, de esta reducción obtenemos O de n más m variables y O de m cláusulas. ¿Ya? Ahora vamos a demostrar lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces sabemos esto de acá: para todo delta mayor a 0, el algoritmo resuelve 3 SAT en O de 2 a la delta n. Entonces queremos demostrar algo parecido, pero para mbeth. Entonces sea gamma mayor a 0. ¿Ya? Fijamos epsilon del sparsification lemma, recuerden,
como gamma medios. Ya, eso solamente lo defino ahí. ¿Ya? Antes de utilizar la reducción desde KCNF a 3CNF, tomamos las KCNF y aplicamos el sparsification lemma con nuestro epsilon de acá. Es decir, que producimos 2 elevado a epsilon n fórmulas en KCNF con una cantidad O de n cláusulas cada una y n variables, ¿ya? Y en esto nos demoramos 2 elevado a epsilon n por poli n. Ya. Aquí aplicamos la reducción de KCNF a 3CNF, ¿ya? Esto claramente es una reducción de tiempo polinomial, entonces ni siquiera voy a contarla, ¿ya? Y obtenemos 2 elevado a epsilon n fórmulas, porque se lo aplicamos a cada una de estas fórmulas, y cada una va a tener O de n variables y O de n cláusulas, con una constante C1. ¿Por qué O de n variables y O de n cláusulas? Porque cada una de estas fórmulas tiene O de n cláusulas y O de n variables. Entonces esto de acá se transforma en O de n y esto de acá se transforma en O de n. ¿Ya? Ya. Bueno, tenemos 3 CNF, 2 elevado a epsilon n fórmulas, cada una con O de n variables y cláusulas, y la constante para esta notación asintótica vamos a decir que es C1. ¿Ya? Luego vamos a fijar delta igual a gamma partido en 2 por C1, y sabemos que como se cumple para todo delta, que 3 SAT puede ser resuelto en 2 a la delta n, en específico para este delta también se va a poder, ¿ya? Y resolvemos cada una de estas 3 CNF con nuestro supuesto algoritmo de 3 SAT. ¿Ya? Entonces, al final, el tiempo en que nos demoramos en resolver cada una de estas 3 CNF, que recordemos que son 2 elevado a epsilon n formulitas, va a ser 2 elevado a epsilon n por el tiempo que nos demoremos en resolver cada una, que eso va a ser 2 elevado a delta n. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? 2 elevado a delta por, perdón, C1 por n. Ya, porque acá tenemos que, bueno, n variables, teníamos que construíamos O de n variables, entonces acá tiene que ser C por 1 por n, pero da lo mismo porque lo vamos a meter al delta de alguna forma, ¿ya? Además le sumamos el tiempo de construcción del sparsification lemma, que es epsilon n por poli n, pero claramente en la notación asintótica esto se nos va, y quedamos solamente con esto de acá. ¿Ya? Entonces resolvimos KSAT en este tiempo. ¿Ya? Y si utilizamos epsilon igual a gamma medios, y también utilizamos delta gamma partido en 2C1, vamos a tener que reemplazamos acá, se nos va el C1 y nos queda O de 2 elevado a gamma n. O sea, hemos resolvido KSAT en O de 2 elevado a gamma n para cada gamma y sin importar el SAT. O sea, y tomando un K específico para el KSAT, ¿ya? Entonces, con eso demostramos que mbeth implica eth, y sabíamos antes que, bueno, sabíamos esta implicancia acá, y también sabíamos que la hipótesis fuerte implicaba mbeth. Entonces podemos concluir como corolario que sed implica la hipótesis de tiempo exponencial. Por esto, esta se llama fuerte y esta no es la fuerte, ¿ya? Y ahora pueden decir que saben cómo saben eso, o sea, que saben eso, y no solamente hablar. Entonces aquí les dejo un meme, así es como se calcula 1 más 3. Seguramente hay cosas 1000 veces más difíciles, pero nosotros no podemos entenderlas. Ya, eso fue la presentación
y espero que hayan entendido y les haya gustado. Gracias, Bernardo. Muy buena presentación. De nada. Fue súper